Querida comunidad educativa del Colegio Villarrica, el equipo de profesores del proyecto de tiempo libre, conformado por los profesores Marta Corredor, Ricardo Barreto y Nayib Elenis, tiene el gusto de presentarles la reseña histórica de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos desde sus albores. Comencemos. La historia de Colombia en los Juegos Olímpicos comienza en soledad, con el sueño de un solo hombre, sobre el que se cimentó el sueño de una nación entera. Sin que estuviera aún creado el Comité Olímpico Colombiano, Jorge Perry Villate decidió ponerse grandes metas y surgió en él el espíritu olímpico. Quiso presentarse a los Juegos en la prueba de maratón y así escribió con tesón al Comité Olímpico Internacional hasta que fue admitido y también promocionado por él para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. Durante su participación, Jorge Perry, pese a no acabar la prueba, su amor por los Juegos no pasó desapercibida. Fue evidente la gran pasión que sentía por los Juegos, y la llama colombiana se prendió. Desde entonces, Colombia ha participado en todos los Juegos Olímpicos disputados, a excepción de Helsinki en 1952. No obstante, esto sirvió para que en Colombia se creara el Comité Olímpico Colombiano, que se fundó en 1934 y fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional en 1948. Su mayor cosecha de medallas. La progresión ascendente de Colombia en los Juegos Olímpicos no solo se palpa en el número de deportistas. De aquel primer soñador en Los Ángeles de 1932 a la delegación más numerosa de su historia, con 147 atletas, enviada a Río 2016, sino también en la cantidad de medallas obtenidas. Las mayores cosechas de medallas de Colombia se han dado en las dos últimas ediciones de los Juegos, en Londres del 2012 y en Río 2016. En ambas justas, la nación logró 8 medallas y en Brasil además se consiguió el mayor número de oros de Colombia en unos Juegos con 3. Los lograron María Pajón, BMX Racing, Catherine Ibargüen, atletismo triple salto y Óscar Figueroa, halterofilia. Justas hacen más del doble de medallas doradas olímpicas de las que había logrado Colombia hasta entonces. Una peculiaridad. A pesar de que históricamente los deportes olímpicos tardaran más en integrar categorías femeninas o mixtas en sus programas, Colombia creció gracias al buen hacer de sus deportistas independientemente del género. Es una de las naciones que, a nivel de medallas, tiene la perfecta equidad entre hombres y mujeres. De sus 28 medallas olímpicas, 14 las han conseguido ellas y 14 ellos. Pero este equilibrio perfecto se rompe. Al hablar de oros, 4 de 5 han sido obtenidos por mujeres. Sus deportes estrella. De entre todos los deportes olímpicos, Colombia siempre es una fuerza a tener en cuenta en la halterofilia. Recordemos que es un deporte de levantamiento de pesas. 7 han sido sus medallas olímpicas en este deporte. También el ciclismo en todas sus versiones ha obtenido 6 y el boxeo no se queda atrás con 5. El auge de la halterofilia en nuestro país llegó principalmente tras el oro de María Isabel Urrutia en Sydney en el año 2000. Óscar Figueroa repitió el gran triunfo en esta disciplina en Río en el año 2016 y se convirtió en el primer hombre colombiano en ganar un oro en los Juegos independientemente de su deporte. Entendiendo lo anterior, el ciclismo siempre ha sido uno de los deportes estrellas de Colombia y esta nación ha encontrado en él la vía de conseguir medallas, lo que lo ha logrado en pistas, en ruta.
claro ejemplo en la historia con Rigoberto Urán en Londres 2012, donde consiguió la histórica plata, y con Mariana Pajón en BMX. También el boxeo es un deporte que brilló especialmente a los comienzos de la historia olímpica de Colombia, pero la tradición se detuvo en Seúl de 1988. Colombia no había vuelto a lograr una presea en boxeo hasta el Río 2016, donde obtuvo dos, la plata de Juergen Martínez y el bronce de Ingrid Valencia. No es casualidad que Colombia tenga más medallas en este tipo de deportes, ya que es una nación que se ha destacado históricamente más por sus actuaciones en deportes individuales que en los de equipo, en los que aún no ha logrado ninguna presea en los Juegos. Ahora bien, para contextualizar cómo ha sido ese proceso histórico de participación de Colombia en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos, vamos a tomar el periodo histórico entre 1932 al 2016. Entendiendo que en 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, recordemos el atleta Jorge Perry, oriundo de Boyacá, quien viajó solo y con sus propios recursos participó en la maratón de los 42 kilómetros. Recordemos que él no pudo terminar la carrera, pero por su gran esfuerzo recibió una medalla por parte del Comité Olímpico Internacional. Ya para el año de 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, Colombia volvió a participar con 3 corredores y un lanzador de disco, pero sin éxito, no se obtuvo ninguna presea. En 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres, sucedió exactamente lo mismo. Se participó, pero no se obtuvo ninguna medalla. Y en el año de 1952, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, en Finlandia, Colombia no participó. Asimismo, en las ediciones de 1956, Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, 1960, Juegos Olímpicos de Roma, 1964, Juegos Olímpicos de Tokio, 1968, Juegos Olímpicos de México, no se pudieron tener ninguna medalla por parte de los atletas que participaron. Pero ya en 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, por primera vez en Colombia, el deporte ganó en medallas en este tipo de competición. 3 en este caso, con el barranquillero Edmund Berigigold, obtuvo una medalla de plata en el tiro de jabalí, el boxeador Clemente Rojas obtuvo medalla de bronce en peso pluma y el boxeador Alfonso Pérez obtuvo medalla de bronce en el peso ligero. Sin embargo, en 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, y en los Juegos Olímpicos en 1980 de Moscú, no se volvieron a obtener ninguna presea. En la edición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en Estados Unidos, el tirador Edmund Berigigold repitió su hazaña de 1972 al ganar por segunda vez una medalla de plata en tiro al jabalí. En 1988, Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, el boxeador Eliezer Julio logró una medalla de bronce. En 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, en España, la atleta antioqueña Jimena Restrepo ganó medalla de bronce en la competencia de los 400 metros planos. Y en 1996, Juegos Olímpicos de Atlanta, no se logró ninguna presea. Gratamente, para las siguientes ediciones, Colombia comenzó a obtener bastantes medallas. En una de esas, en el año 2000, Juegos Olímpicos de Sídney, Australia, María Isabel Urrutia ganó por primera vez oro para Colombia en levantamiento de pesas en la categoría de hasta 75 kilos. El rey Juan Carlos de España la condecoró como la mejor deportista iberoamericana. Además, en esos Juegos, la colombiana Marta Liliana Toro fue la única mujer elegida para arbitrar un partido de fútbol. Ya para el año 2004, Juegos Olímpicos de Atenas, la antioqueña María Luisa Calle logró una medalla de oro en ciclismo de pista.
pero fue acusada de doping y le quitaron la medalla. Ese fue un golpe muy duro para ella, pero asesorada por el abogado André Charles logró demostrar su inocencia y le fue devuelta su medalla, un caso único en la historia de los Juegos Olímpicos. También en Atenas, Mabel Mosquera Mena del Quindío obtuvo medalla de bronce en levantamiento de pesas en la categoría de 53 kilogramos. En el año 2008, Juegos Olímpicos de Beijing, el pesista Diego Salazar ganó medalla de plata en la categoría de 62 kilos y Jacqueline Rentería ganó medalla de bronce en lucha en la categoría de los 55 kilos. En el año 2012, Juegos Olímpicos de Londres, Colombia ganó 8 medallas superando el récord obtenido en Múnich en 1972, en la cual fueron 3 preseas. Al evento asistieron 104 atletas colombianos que trajeron al país una medalla de oro, 3 de plata y 4 de bronce. La primera medalla fue la del ciclista Rigoberto Urán, quien ganó la medalla de plata en el ciclismo de ruta. El pesista Óscar Figueroa ganó la segunda medalla de plata en la categoría de 62 kilos en levantamiento de pesas. La tercera medalla obtenida por la judodista Yuri Alvear, quien ganó la primera de bronce en la categoría de 72 kilos. La cuarta medalla la ganó Caterine Ibargüen, quien era favorita para el salto triple junto con la kazaja Olga Ripavovska, quien por una estrecha diferencia se llevó la de oro. La quinta presea llegó por cuenta del taekwondo, quien con apenas 19 años de edad se colgó la de bronce en la categoría de 58 kilogramos. Repitiendo el bronce, como lo había sido en Beijing, en el 2008 la luchadora Jacqueline Rentería le daría la sexta medalla a la delegación colombiana. Mariana Pajón, en el bicicross, hizo vibrar a todo el país cuando el himno nacional se escuchó por segunda vez en uno de los Olímpicos al ganar la medalla de oro en la categoría femenina de este deporte. Y para cerrar con broche de oro, Carlos Mario Oquendo se colgó la octava medalla de Colombia al ganar el bronce en la categoría masculina de bicicross. Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Inicialmente clasificaron 147 atletas colombianos. Esta participación se considera como la mejor de todos los tiempos, aunque igualó a las medallas de Londres del 2012, con un total de 8 medallas. Se diferencia que en esta ocasión logra obtener 3 preseas de oro, algo poco esperado en el ciclo olímpico para Colombia en los últimos 4 años, valiéndose su clasificación final en el puesto 23 del cuadro de medallería. A su vez, como gran distinción, una medallista olímpica logra convertirse por vez primera para Colombia en bicampeona olímpica en el ciclismo BMX, lograda por Mariana Pajón, que en Londres 2012 ya había obtenido la medalla de oro, imponiéndose de manera consecutiva, así como la obtención de otras medallas de oro en triple salto por la atleta colombiana Caterine Ibargüen y el oro en levantamiento de pesas por Óscar Figueroa. Además, el regreso a la medallería en boxeo, una medalla de plata y una de bronce por parte de Jubergen Martínez e Ingrid Lorena Valencia, una medalla de plata en judo por Yuri Alvear y otro de bronce por el bicicrossista Carlos Ramírez y el levantador de pesas Luis Javier Mosquera. La lista de atletas colombianos ya clasificados para Tokio 2020 ya se había comenzado a estructurar, justo antes del aplazamiento de los Juegos en marzo del 2020. Colombia contaba con 29 deportistas clasificados para Tokio 2020 en las categorías de atletismo, saltos, hípica, tiro con arco, lucha, ciclismo en ruta, ciclismo en pista. Sin embargo, con la reactivación de las justas olímpicas, aún todavía se está en este momento realizando las clasificaciones de nuestros deportistas colombianos en las diferentes categorías. Finalmente, este recorrido histórico
que se realizó de la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos nos permiten entender la importancia que tiene el deporte para nuestro país y los diferentes deportistas que se han destacado en las diferentes categorías. Por tanto, los invitamos a seguir la participación que tendrá nuestro país en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos en Tokio 2021. Gracias.